Bien, ahora vamos a calcular la corriente en R2. La corriente en R2 va a ser igual a la corriente total por las contrarias, que en este caso las contrarias serían la resistencia 1 y la resistencia 3, que se encuentran en paralelo. Y total por R1 en paralelo a R3 dividido R2, que es la resistencia donde yo quiero saber el paso de la corriente, más R1 en paralelo con R3. Este es un 1. Ahí está. Bien. Ahora vamos a pasar a hacer el cálculo de la corriente en R3. La corriente en R3 va a ser igual a la I total por las resistencias contrarias, que en este caso las resistencias contrarias son R1 y R2, que también están en paralelo. R1 en paralelo con R2, dividido la resistencia donde yo quiero saber el paso de la corriente, que es R3, más las contrarias, que serían R1 paralelo con R2. Hasta ahí tenemos los cálculos de divisor de corriente en un circuito paralelo con dos resistencias, en el ejemplo 1, y con más de dos resistencias, en el ejemplo 2. Bien, ahora pasemos a ver los cálculos de divisor de tensión. Divisor de tensión. En el divisor de tensión, en un circuito resistivo, lo que vamos a hacer es calcular las caídas de tensiones. Recordemos siempre que en un circuito paralelo tenemos diferente paso de corriente y una misma tensión aplicada. Y en un circuito serie tenemos diferentes caídas de tensiones y una misma corriente aplicada en todo el circuito. Siempre y cuando estemos hablando de un circuito paralelo puro o de un circuito serie puro. Si tenemos las combinaciones de serie y paralelo, no ocurre lo mismo. Que ahí es cuando debemos aplicar las leyes de Kirchhoff, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a pasar a calcular el valor de cada una de las caídas de tensiones, considerando el ejemplo 1, aplicando el divisor de tensión. Vamos a tener una tensión en R1, vamos a tener otra en R2 y vamos a tener otra en R3. La tensión en R1 va a ser igual a la tensión total por la resistencia, donde yo quiero calcular la caída de tensión, dividido R1 más R2 más R3, que en definitiva esto es igual a la sumatoria de las resistencias. Lo mismo va a pasar con R2 y R3. Lo único que va a ir variando es la resistencia por la cual vamos a multiplicar el valor de la tensión total. Yo no les recomiendo que ustedes escriban cuando hacen el cálculo R total, más que nada para que no se confundan cuando van a aplicar divisor de corriente, porque ustedes saben que en el divisor de corriente no lo dividen por la R total, lo dividen por la resistencia donde ustedes calculan el paso de la corriente y a eso le suman el paralelo de las demás, que en este caso son las contrarias. No es lo mismo en un circuito serie donde aplican divisor. Pero bueno, básicamente lo que tiene que quedar claro es cómo realizar cada uno de los cálculos. En un circuito paralelo aplicamos divisor de corriente, en un circuito serie aplicamos divisor de tensión. Circuito paralelo, diferente paso de corriente, misma tensión. Circuito serie, diferente caída de tensión y mismo paso de corriente. Bien. Vamos a calcular la caída de tensión en R2. La tensión en R2 va a ser igual a la tensión total por R2 dividido R1 más R2 más R3. Lo que nos faltaría es el cálculo de la caída de tensión en R3. BR3 va a ser tensión total por R3
dividido R1 más R2 más R3. Bien, hasta ahí tenemos todo el ejemplo 1.